Amigos de El Repaso, qué bueno que siguen con nosotros y damos la bienvenida a don Gabriel Hayón, quien es del Diplomatic Institute del Estado de Israel. Y saben ustedes que vamos a hablar de esta guerra en Medio Oriente que nos preocupa a tantos, que nos preocupa a todos porque desde aquí, desde la República Dominicana, lo estamos sintiendo, los efectos en nuestro bolsillo cada vez que llamo combustible y ya algunos productos han visto un considerable aumento. Así que, don Gabriel, qué bueno que ha sacado tiempo para conversar con nosotros. Gracias, Israel. Es un placer estar contigo con el N16. Primero, háblenos un poquito acerca de usted, quién es Gabriel Hayón y qué es el instituto diplomático que usted ha fundado. Gracias, Israel. Soy Gabriel Hayón. Soy residente dominicano que vivo en Israel la mayoría de mi vida adulta, pero reparto mi vida entre la patria que me creó y la patria que me ayudó a crecer profesionalmente. El Instituto Diplomático es una propiedad mía, es una empresa pequeña que se dedica mayormente al mentoring de ejecutivos de alto nivel y diplomáticos. Ok. Tenemos varios cursos diplomáticos, hacemos muchas actividades de desarrollo de negocio internacional. Mis fortalezas son en los mercados latinos y africanos mayormente, aunque trabajo también en otros países. Ok. Bueno, entremos de lleno en este tema de la guerra. Díganos cuál es su perspectiva y cuándo pudiéramos nosotros estar acercándonos al fin de esta situación. Eso es que nadie sabe, porque tenemos acá varias personas que están tomando decisiones contrarias una a la otra y las decisiones no vienen de punto de vista muy, digamos, racional. O sea, son personas que no siempre piensan con el razonamiento, con la cabeza, sino más con el corazón, con el egoísmo y otras razones de tomar decisiones. A veces también políticas y de índole personal de cada una de las personas. Siempre he dicho que el Medio Oriente es un barril de pólvora. Encima de ese barril de pólvora hay varios locos que están jugando con fósforos. El problema es que ese barril de pólvora ahora se está convirtiendo en barril de pólvora nuclear, o sea que el riesgo es mayor. Y es suficiente que un fósforo de eso cae encima de una escuela, una iglesia o otro tipo de entidad, hospital, por ejemplo, y ya se revuelve toda la región en una guerra nueva y más feroz desde ahora. ¿Quiénes son los locos que están jugando sobre el barril? Hola, pregunto, ¿quiénes son los locos que estarían jugando sobre ese barril de pólvora? Son varios mandatarios, hay varios mandatarios y jefes de los grupos que, comenzando con los locos, son los mandatarios, los jefes de estados, tanto del lado israelí como Benjamín Netanyahu, de un lado como la milicia o las fuerzas revolucionarias de Irán, al igual como Trump, y también los líderes de Hamas y Hezbollah. Detrás de ellos hay locos con más potencial y más poder. Tenemos a Putin de un lado, tenemos a los chinos del otro lado y otros países que le están ayudando. Mientras tanto, especialmente en esos días de, digamos, de tregua, todo el mundo está tratando de amortiguar un poco la situación, pero entendemos que nuestros enemigos están continuando armándose hasta los dientes, se están tratando de recuperar las bombas nucleares o, perdón, el uranio que tienen bajo tierra para poder utilizar a nosotros. ¿Cómo se puede explicar que que todavía tengamos tanto tiempo de esta guerra cuando en el primer ataque, en los primeros ataques, mejor dicho, fue prácticamente descabezada toda la estructura militar y política de Irán? O sea, ¿cómo siguen todavía firme y peleando? Irán es un país grande, muy inteligente,
con unos poderes muy distribuidos entre diferentes grupos. Por ejemplo, existe la Fuerza Armada iraní con su fuerza aérea, marina de guerra y ejército, y está la Fuerza Revolucionaria que tiene un cuerpo similar de tamaño, también con su fuerza aérea, con su fuerza aérea, eh, ejército y marina de guerra, cada uno con poderes muy fuertes. Aparte existen los Basij, que son unas pandillas armadas civiles y tienen el poder también religioso, o sea, a través de sus iglesias, de sus mezquitas, llegan con un alcance nacional. Como el poder está más distribuido, las tomas de decisiones está hecho también en cada uno de ellos. Aparte de eso, fuera de Irán, ellos tienen sus proxies. En Yemen tenemos los Houthis, en Hezbollah desde el Líbano y Hamas de cierta forma desde la Franja de Gaza. Wow, una interesante. He leído en algunos medios de comunicación que a los árabes que están residiendo en Israel no se les, no hay una apertura para entrar a los refugios cuando suena la famosa sirena que le indica que tienen que refugiarse. ¿Qué tan cierto es este reclamo que se ha recogido con cierta frecuencia en alguna prensa internacional? La gran mayoría de la población árabe en Israel, que son casi 2 millones, o sea, unos 20% de la población, vive en ciudades y aldeas organizadas, en la cual rige una ley de construcción, un código de construcción que obliga a cada casa a tener su propio refugio. Los edificios que tienen 50 años o menos deben tener un refugio en el mismo piso o en el mismo edificio. En muchas aldeas árabes, como están un poco marginados fuera de la ley, están construyendo sin ese tipo de cuartos blindados. Y es un problema. El problema más grave está en los pueblos de los beduinos, que son unos pueblos nómadas que viven en el sur del país mayormente. Y esas personas viven en tiendas de campañas y desde luego que no tienen ningún tipo de refugio. Y es su forma de vida. Algunos de ellos están excavando para su propia protección ciertos búnkeres subterráneos y en algunos casos Israel está proveyendo refugios móviles, que son como unos contenedores de concreto que están colocándolo en el medio del pueblo para que puedan refugiarse. Ok. Ayúdanos a entender, don Gabriel Jayón, del Instituto Diplomático del Estado de Israel, cómo dos potencias tan poderosas, armamentísticas, como son Estados Unidos, una potencia indiscutible, como es Israel, también una potencia en tecnología militar, ¿por qué tienen que unirse dos para atacar solo a Irán? Desde fuera como que a veces no se tiene muy claro por qué no lo hizo un solo. Yo creo que estamos complementando uno al otro. Estados Unidos tiene un poder de inteligencia y un poder de potencia militar, especialmente aérea, muy fuerte. Sin embargo, Israel posee unos conocimientos muy amplios de lo que está pasando en los cuartos más confidenciales de la cúpula iraní. La penetración del Mossad, de las fuerzas israelíes de defensa y de inteligencia hacia los lugares más discretos, más secretos de la población iraní es muy fuerte y los americanos no lo tienen. Por eso están usando la ayuda de Israel. Además, no hay fuerza aérea en el mundo que tiene tanta experiencia como la fuerza aérea israelí. No, los americanos tienen mucho poder, pero menos experiencia. Se puede ver también que con todos esos ataques que hemos tenido en Irán, no cayó ni un solo avión israelí y ninguno de ellos estaba en peligro serio. O Ok. sea que Israel puede contribuir grandemente en esa área. Además, tenemos interés común de eliminar
la amenaza iraní contra el... ¿Por qué no ha ocurrido todavía una revolución o una protesta masiva contra los ayatolá? Porque la realidad es clara y es que a pesar de todo, los ayatolá se mantienen todavía. Sí, es verdad. Eh, Tenemos que reconocer que el pueblo iraní es un pueblo muy distribuido, está construido de varios pueblos internos, tribus o, digamos, etnias distintas. Mayormente son los persas, pero hay como 20 más. Y no todos tienen la misma idea. Se entiende que hoy Irán está dividida más o menos en tres grupos principales. Un tercio que está contra el régimen actual, el régimen islamista. Un tercio que está a favor del régimen islamista. Y la gran mayoría que está en el medio, la lengua de la balanza, que está moviendo de un lado a otro. Pero debemos tener como digamos, una cantidad crítica de más de la mitad de la población que esté contra el régimen y que comienza a trabajar activamente. Hasta ahora las protestas que hemos visto eran muy, muy pequeñas en comparación del tamaño del país. Además, aislados. O sea, estamos viendo disgustos en un país, en un pueblo, pero son cantidades que todavía a la fuerza el gobierno puede acabar con ellos. Ok. Irán no tiene ahora mismo internet hacia afuera. O sea que el régimen puede asesinar cientos de miles de personas sin que nosotros lo sabemos acá. Y sabemos que Ok. son tan cínicos que en la revolución o el intento de la revolución de hace unos meses, para poder retirar el cadáver de alguien que fue asesinado por el régimen, le pedían el precio de la bala que lo han asesinado a la Wow, familia. O sea que son muy, muy cínicos y muy difícil de ganar a esa gente. wow, terrible. ¿Cómo ve la postura que ha asumido la OTAN, los países de la OTAN en este conflicto que ha sido prácticamente indiferente o han tenido equidistancia con las solicitudes que se le ha hecho? Sí, es verdad. Europa no está viendo todavía la amenaza iraní en la misma urgencia que lo está viendo Israel y Estados Unidos. Puede ser que ellos tienen razón, yo no sé. Pero Estados Unidos está de cierta forma tomando una acción mucho más radical de lo que hemos pensado. Está, Israel está feliz de eso, pero no creo que era la reacción correcta. Y los europeos son un poco más moderados. Europa también está haciendo negocios importantes con Irán, a pesar del embargo. Y Europa todavía no ha entendido que todas las capitales europeas, salvo Madrid, están bajo amenaza de misiles iraníes. Irán ha tirado un misil a la isla de Diego García en el Océano Indio, que está a 4.000 millas de ellos, o sea que llega a cualquier punto de Europa. Y cuando esa amenaza comienza a tomar fuerza, los europeos están en problemas serios. Aparte de la Wow. inmigración interna que tienen Sí, de musulmanes. bueno. Entonces, don Gabriel Jayón, no hay una perspectiva de finalizar en los próximas, a corto plazo, este panorama que tenemos. Hay guerra todavía por rato. ¿Qué tantas posibilidades puede tener la amenaza de Trump de ocupar o de hacer una intervención vía terrestre? ¿Cómo es el territorio iraní para que esto pueda ocurrir y qué tan exitoso pudiera ser? Territorialmente hablando, Irán es un país inmenso. Es como el tamaño de la mitad de Europa. Wow. Y es muy, muy difícil de atacar.
Es un país muy montañoso con varias cordilleras fuertes, poca agua, muchos desiertos y cualquier ejército terrestre le va a ser muy, muy difícil de arrasar con ese país de ese tamaño. No creo que es muy, muy factible. Se puede sí controlar el país desde control de las salidas terrestres, marítimas y aéreas, pero ese no es dominar el país aún. Además, el pueblo iraní, especialmente el islamista chiita, es un pueblo que está muy, muy acostumbrado a sufrirse. El sufrimiento es parte de su naturaleza y de hecho es como elevándole en el nivel espiritual a medida que están sufriendo más. O sea que además que más sufrimiento le da mucho más coraje. Más combustible, Por más eso es valor. difícil sí. Cómo anda el respaldo a las decisiones militares de Netanyahu a nivel interno? Porque desde fuera se tiene la percepción y se dice casi con certeza que estas campañas militares las propicia Netanyahu para evitar el abandono del poder, para mantenerse políticamente aferrado al poder. ¿Qué tanto respaldo político tiene a lo interno? Netanyahu tiene ahora mismo todavía el apoyo casi completo de la población israelí en eliminar la amenaza iraní, eliminar la amenaza de Hamas y eliminar la amenaza de Hezbollah. Sin embargo, políticamente hablando, el apoyo de él se está mermando mucho. Sí, una de las teorías, quizás conspirativa, quizás real, es que su interés es quedarse en el poder para que se olviden de sus pleitos judiciales y que él tiene cierto temor de dejar el poder. Pero ahora mismo el pueblo israelí está con él en la decisión de continuar la guerra, porque estamos cansados de la situación y estamos esperando que la guerra se termine. Quiero que entienda que durante los últimos 3 años estamos viviendo en un estado de guerra constante. En Sí. los últimos 40 días estamos viviendo prácticamente de un refugio a otro. ¿Sí? Esta semana y la semana pasada fueron los primeros que hemos salido de los refugios hacia nuestros lugares de trabajo. ¿Sí? Es imposible continuar manejando el país de esa forma. Finalmente, para nosotros también entender un poquito el apoyo que tiene Netanyahu en este momento, ¿qué tan amenazado se siente Israel con el fortalecimiento de Irán? ¿Por qué? Es la amenaza. No creo que existe en el mundo un antecedente que un Estado decide y declara en su Magna Carta que una de sus misiones es eliminar el país judío. Ahora, no es solamente decirlo de boca hacia afuera, es que Irán está haciendo todo lo posible e imposible para cumplir con ese deber. Ellos tienen como una misión eliminar el Estado judío, eliminar a Israel como país, echarlo para el mar y después de terminar con el diablo chiquito que es Israel, llegar al diablo grande que es Estados Unidos. Y creo que después llegan todos los cristianos, todos los católicos del mundo, porque su guerra santa, el yihad, es convertir todo el mundo al Islam. Y nosotros somos el primer escollo que ellos tienen hacia el mundo. Ahora, es un país nuclear, es un país con una industria militar, una industria bélica muy, muy, muy desarrollado, ¿sí? O sea que ellos sí tienen el poder. Retomamos donde me decía que es un peligro para la supervivencia del Estado de Israel el tema de Irán y que Irán tiene en su constitución su destrucción. Sí, una de las partes de la construcción o la constitución iraní está hablando de una de las metas es eliminar el Estado judío, eliminar a Israel del mapa, borrarnos por completo. Somos el diablo pequeño cuando el diablo grande es Estados Unidos y una vez terminen con nosotros, continuarán para Estados Unidos y como parte de su guerra santa, lo llamado yihad, ellos quieren convertir a todo el mundo en musulmán, o sea, incluyendo ustedes los dominicanos, los europeos,
y los demás americanos. Bueno, Así que sí, es una amenaza real y eminente, no es solamente hablar. Recordamos que están armado hasta los dientes, incluyendo armas nucleares y poder de construir ahora mismo por lo menos 11 bombas atómicas. wow, terrible. Bueno, don Gabriel, de verdad que muchísimas gracias por sacar de su tiempo, por conversar con nosotros. Espero que podamos tener este contacto más adelante, porque por lo visto el conflicto no se termina ahora y que nosotros podamos en lo adelante tener este contacto y de vez en cuando repasar la actualidad del Medio Oriente junto con usted. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber conversado con nosotros y de verdad que ha sido un honor este contacto, El placer es todo mío, Israel. Espero verte. un honor.